sonido. En estos momentos estamos en la parte del sonido. Entonces, pues hay que estar pendientes, ¿no? Hay que estar pendientes. Uno no puede cantar como quisiera, no puede aplaudir como quisiera. Y a veces te pones a adorar, a alabar y te metes y ya descuidaste las proyecciones, ¿no? Entonces, pues digo, pues aquí me voy a desquitar, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios que me da esa oportunidad. Me da esa oportunidad. Yo estoy contento con ello y también de verles. Vamos a orar, que sea Dios que nos ayude a estudiar la palabra. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos. Es un privilegio la reunión, Señor. Es un privilegio porque estás tú, Señor. Es un privilegio porque el pecador ni siquiera merece levantarte un canto, Padre. Ni siquiera eso merece, Padre. De hecho, ningún canto que puede exaltar tu nombre, Padre, si viene de gente que no se ha arrepentido de su maldad y que no ha confiado en Cristo como plena justicia. Todo canto, toda alabanza llega a ti manchada, Padre. Pero tú nos traes aquí para conocer a tu Hijo, al Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva, para que cuando levantemos nuestras voces, tú seas exaltado y alabado a través de Cristo en nuestros corazones. Gracias por este privilegio que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Ayúdanos a todos a recibirla, a aprenderla, a vivirla. También los que están en línea, Padre, ayúdalos mucho, Señor. Gracias porque nos has ayudado con las transmisiones también, Padre. Han habido dificultades, pero con tu ayuda se restablecen. Y a mí ayúdame a hablar, porque reconozco que no sé nada, no sé hablar, Dios. No tengo nada que aportar ni nada que transmitir, todo ya está en tu palabra. Y el mejor intérprete es el Espíritu Santo y pedimos la ayuda de tu Espíritu para recibir tu palabra. Por favor, Señor. Al final, sé glorificado tú nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, donde nos quedamos. En 1 Corintios. Tengo el interés, yo sé que algunos lo han hecho, pero tengo el interés de que al estudiar la carta despierte la curiosidad en cada uno de los presentes para que por su cuenta examine las Escrituras, que seamos como los de Berea, que las meditemos para ver si son así como se están explicando y que eso nos ayude. Capítulo 2, versículo 14, es donde terminamos la semana pasada. En adelante dice 1 Corintios 2, 14, de manera, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso es un tema muy interesante de tratar, sería en otra ocasión. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y terminamos en el 3.1. El 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La semana pasada hablamos de la falta de madurez, que tenemos que madurar en el camino de la fe. Los que ya somos cristianos somos llamados a crecer, a conocer lo que es pecado para no hacerlo y no ofender a Dios cuando vengamos al culto y a la reunión. ¿Por qué? Porque a Dios le ofende el pecado, le ofende la desobediencia, la rebeldía. Cuando Él manda algo y no se hace, aunque no sea el gran pecado escandaloso del pueblo, si es desobediencia, si es pecado y venimos a adorarle, eso a Dios le ofende. Tenemos que conocer también lo que no es pecado. ¿Para qué? Para que no estemos condenando a los inocentes. ¿Sí? El caso es de que para comprender las cosas de Dios tenemos que ir al Espíritu Santo, que conoce todo lo de Dios, toda la interpretación de la palabra. El Espíritu Santo es el mejor maestro. ¿Qué es el mejor maestro de Biblia? ¿Quién es el mejor maestro de la Biblia? El Espíritu Santo, no lo olvides.
Y el Espíritu Santo, cuando uno busca a Dios de corazón, es un maestro que está disponible 24/7 por 365 días. O sea, en todo el tiempo, el maestro del Espíritu Santo, que conoce todo lo del Padre, está disponible para que si alguien quiere aprender de Dios. No importa si tus clases son a las 3 de la mañana. Si tienes el deseo de buscar a Dios, es tu tiempo libre, ahí va a estar el Espíritu Santo. No importa si es a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde o a las 11 del día. Ahí va a estar el Espíritu Santo si le buscamos a Dios de corazón. Él nos enseña. Ahora bien, yo les aseguro que por la gracia de Dios, en lo personal, en la recámara, digo, bueno, ¿cuál es el mejor instituto bíblico? La cámara secreta. ¿Sí? ¿Cuál es la cámara secreta? Tu cuarto, tu habitación, en tu casa. Entras tú, cierras la puerta, estás a sola con Dios. Ese es el mejor instituto bíblico. Ahí tienes el mejor material didáctico para buscar a Dios, la palabra bendita, la Biblia, y el Espíritu Santo, el mejor maestro, el mejor tutor. Y ahí en esa cámara secreta puede ser un horno de fuego, en donde la escoria de nuestra carnalidad se va cayendo, se va disipando para sacar el oro o la plata, como la Biblia habla acerca de la fe. Ustedes saben que el oro y la plata se prueban con fuego. Muy bien. En el 3:1 el apóstol Pablo entra como a modo de decepción, ¿sí? Modo de decepción encendido. Hermanos, yo no puedo hablarle como espirituales. Los espirituales juzgan todas las cosas. Los espirituales no son juzgados por nadie. Les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es un niño en Cristo? Un infante en Cristo. ¿Qué es un infante en Cristo? ¿Mande? Un recién convertido. Y lo hemos dicho tantas veces en este púlpito. No puedes ser recién convertido 5 años, 10 años. No puedes comportarte como recién convertido ni siquiera el mes pasado que te convertiste. No puede ser. El caso es que los corintios parece que estaba lleno de una congregación. Usualmente en una congregación hay tanto gente que conoce la palabra de tiempo como gente nueva, ¿sí o no? Pero imagínate una congregación con todos nuevos. De repente hasta el predicador está nuevo. ¿Cuál va a ser el resultado de esa iglesia? ¿Qué va a pasar en esa iglesia con puros niños? A veces las maestras de escuela dominical tienen problemas con algunos niños porque algunos niños están muy mimados, no están acostumbrados a escuchar un no están acostumbrados a decir no, eso no es tuyo, porque el niño dice mío, 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 no, eso no es tuyo. Y tienen problemas las maestras y batallan las maestras. ¿Por qué? Porque no pueden controlar. Y si tienes un niño tranquilo y otro medio mimado, vas a tener conflicto con uno. Te puede perturbar toda la clase, ¿cierto o no es cierto? Un solo niño te perturba toda la clase, una sola niña te perturba toda la clase. Y si toda tu clase dominical, si son 5 niños, los 5 son mimados, se arrancan el juguete, no es mío, te lo arranco, no, que te voy a quedar con tu mamá, y le avienta el borrador al otro y se desquitan. ¿Y qué estarías viviendo? Un ambiente desagradable. Si la iglesia está llena de niños en Cristo, la iglesia va a estar en un ambiente desagradable, un ambiente feo, un ambiente que lejos de edificar tropieza. Y yo les voy a decir una cosa. Acabamos de entonar, este es el día de alabanza y de adoración. Y decía el canto, la gloria del Señor está ¿en qué? En su pueblo, ¿no? La gloria está en su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos reflejar esa gloria. Pero si somos niños en Cristo, no vamos a reflejar nada bueno. Vean lo que dice el texto. Sino como a carnales, como un niño en Cristo. ¿Sí? No dice ya sin Cristo. No está diciendo ya un inconverso. Escúchenlo bien. No está diciendo ya un inconverso, un impío que no ha nacido de nuevo. No. Aquí hay alguien que ya nació de nuevo, pero es niño en Cristo, no sin Cristo.
¿Por qué? Porque cuando uno se topa con un recién convertido, se puede tomar con malas actitudes. Pero si Dios te ha permitido crecer a ti, se supone que debes de ser paciente y tolerante con aquellos nuevos en Cristo. ¿Sí o no? Debes ser paciente con aquellos niños en Cristo. Pero si resulta que tampoco somos pacientes o mal aplicamos la Escritura, hace poquito compartí una imagen, compartí unas imágenes de un libro que compramos en Estados Unidos y tristemente no pudo llegar, porque yo quería armar un discipulado en base a ese libro. Es un libro muy parecido al del corazón del hombre, ¿te acuerdas, hermano? Que tiene imágenes y a partir de ahí habla del corazón del hombre, cómo estás en Cristo, con Cristo, lleno del Espíritu, sin el Espíritu, cuando estás jugando con el mundo, te lo muestran imágenes. Es un libro parecido, tiene imágenes y habla de conductas cristianas, hay veces positivas, hay veces negativas. No llegó, pero yo compartí en el grupo de un niño, ¿quién se acuerda? De una niña que está así como regañada con su juguetito y otro niño un poquito más grande que ella con un traje de policía. Y el traje de policía le quedaba grande, el saco le quedaba grande, el pantalón todo chorreado, los zapatotes, parecía que tenía zapatos de payaso el niño porque eran los zapatos de un adulto, y el sombrero grandote. ¿Alguien se acuerda de esa imagen? Y decía la imagen en la parte de abajo: mucho para tan es mucho para tan temprano, dice. Mucha responsabilidad para alguien que apenas conoce a Cristo. Porque si hay alguien que tiene poca madurez espiritual y se le nombra pastor de la iglesia y se le asigna la función de anciano o de diácono en la iglesia y no tiene madurez, no le va a servir el ministerio ni para él ni para la iglesia, sino que va a poner faltas por cualquier cosa, va a poner sanciones por cualquier cosa, va a reprobar hermanos por cualquier cosa. Los corintios cayeron en eso y lo vamos a ver más adelante. Cosas que deberían reprobar, no las reprobaban, y las que no eran suficiente motivo para reprobar a alguien o hacerlo a un lado, lo hacían. Y también lo vemos en la palabra de Dios. Sin perder 1 Corintios, por favor. Vamos a ver allá en Romanos capítulo 15, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ahí al ladito, unas cuantas hojitas al ladito de Romanos. 15:1 de Romanos, apréndetelo bien. Romanos 15:1 habla de los débiles y cómo deben ser los maduros. Y ojo, aquí nadie diga: yo soy maduro, así me debo comportar. No, sino que vamos a ver si nuestras conductas reflejan madurez. 15:1 de Romanos dice: así que los que somos, y Pablo se está incluyendo allí, los que somos fuertes en la fe, porque el capítulo 14, un retroceso rápido, sin leerlo, solo ve el título que está arriba del 14. ¿Qué dice el título que está arriba del 14? ¿Los qué? Los débiles, muy bien, de la fe. Todo el capítulo 14 te hablan de quienes son niños en Cristo, débiles de la fe, que les tropiece cualquier cosita, cualquier cosa está mal, está pecado, está en la carne, está muy mal, y ponen sanciones, ¿sí? O señala. En este caso, era la comida, pero puede ser cualquier otra cosa. Ahora el 15 habla de los fuertes. Solo voy a leer este versículo. Dice: así que los que somos fuertes debemos de patear de la iglesia a los débiles. ¿Qué dice ya? Los que somos fuertes debemos de poner en su lugar a los débiles y demostrarles que están equivocados. Hay que corregir con doctrina y con paciencia, pero claramente sabemos que cuando son débiles debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, cuando yo me topo con alguien que es un niño en Cristo, puedo yo tratar de cuadrármelo, pero así, porque está mal el hermanito, la hermanita. O puedo yo soportarlo, no agradarme a mí mismo, porque mi carne quizás quiera cuadrarlo, pero así, pero ya. Pero no, debo de soportar las debilidades, las flaquezas de los débiles para hablar con las personas.
Volviendo a 1 Corintios capítulo 3, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo está a punto de dirigirse a la iglesia en sus debilidades, como alguien maduro. Y va a hablar de una manera tan recia, pero a la vez tan llena de gracia, que lejos que provocar que la iglesia se extravíe, provocó que la iglesia de Corintios se restaure. ¿El apóstol Pablo era maduro o no era maduro? ¿O somos más maduros nosotros que Pablo? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí somos más maduros que Pablo? Vamos a juntarnos. Todos los de este lado sí son más maduros que Pablo. O todos los de este lado sí somos más maduros que Pablo. ¿Sí? No, el hermano Pablo era algo que estaba viviendo en el Espíritu plenamente. Entonces, cuando él se topa con la iglesia de Corinto, que estaba tan mal, escúchalo bien, la iglesia de Corinto estaba tan mal. Si hubiera él sido también un niño en Cristo, los termina de mandar al infierno. ¿Sí o no? Pues porque estaban mal. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos. ¿Cómo sabemos que una iglesia y los miembros de esa iglesia todavía somos niños en Cristo? La iglesia de Quimbilá es una iglesia muy madura. No, la iglesia de Mérida es más madura. Somos más maduros que los hermanos de México. No te juntes con los hermanos de México porque te vas a contaminar. No te juntes con los hermanos de Puerto Arturo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la madurez que nosotros tenemos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Hay que tener cuidado. ¿Cómo se demuestra que una iglesia es débil? Dice el texto: porque entre ustedes todavía tienen celos entre ustedes. Tienen ese sentimiento amargoso de ver que algo tiene algo, alguien consigue algo, algo logra algo, y en vez de decir bendito Dios por la vida de mi hermano que está prosperando, en tu corazón empiezan a maquinar malas sospechas. ¿Qué son sospechas? Malas sospechas. Es que ya no busca a Dios, es que ahora ama el dinero, es que esto, es que lo otro. ¿Y tú qué sabes si Dios lo quiere bendecir? Celos, ¿por qué? Porque a la hora de la consejería, los hermanos quieren hablar más con este hermano que conmigo, y yo tengo más tiempo en la iglesia. Oye, no, todos los que necesiten consejería, tráemelos a mí. Yo empecé a predicar aquí, y empieza uno con sus celos. ¿Por qué? Porque me están quitando la consejería. Y digo, alguien que tiene celos de este tipo que te estoy hablando, ¿estamos demostrando que ha crecido en Cristo? ¿Está demostrando que tiene madurez espiritual? Si con unos celos se está sintiendo todo movido y sacudido, ¿puede alguien prosperar así en la fe? ¿Puede alguien así ser de bendición en la iglesia? Es más, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. La alabanza y la predicación y el tocar los instrumentos, ¿se puede más amar al ministerio que espiritualmente estar andando mal y no ceder el lugar a otro? ¿Se puede caer en ese error? Definitivamente que sí. Sea el canto, la guitarra, el bajo, lo que tú quieras, cualquier obra que hagas en la iglesia, puedes cometer el grave error de terminar amando más la obra que estar consciente de la condición de tu corazón. Y si me atrevo yo a decirle a alguno de ustedes, o que alguien me diga a mí, hermano, bájate del púlpito, o que yo le diga a alguien, ya no puedes tocar, hermano, hasta que corrijas esto, y ves que otro pasa a tocar en tu lugar y se despiertan en ti los celos, está manifestando la condición de tu corazón por la cual no eres apto, ¿sí?, para el ministerio. Perdón que lo diga yo así, pero es la verdad. Dentro de la iglesia hay celos. No hay celos que porque el hermanito tiene un Tesla y el otro hermano tiene un Mercedes. No hay celos por esos. Hay celos religiosos, ¿sí o no? Como Caín y Abel, las dos hermanas en el convivio. Cada quien trae su ofrenda para la iglesia, para Dios y para la iglesia, su guiso.
Y de repente todos cavan el guiso de una hermana y se lo cavan, se lo tragan todo. Y dicen, hermana, está delicioso tu guiso. Y uno, hermana, prueba el mío. Y lo prueban. Y como que no te gusta, pero te da trabajo disimularlo. Ay, ¿te gustó, hermana? ¿Quieres más? No, 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 también así, gracias. Y al final ves que el guiso de una se gastó y el tuyo se quedó. Como Caín y Abel. Y decae tu semblante. Ya no vuelvo a traer nada. No, no hay celos que porque el fulano tiene los tenis Nike y yo tengo tenis ese de Puma, ¿sí? No, hay hasta celos religiosos. Peor aún si hay celos, escuchen bien, por cosas mundanas y materiales. El hermano, siento que el hermano prospera, ¿por qué? Porque algo está chueco en su vida. ¿Y cómo tú lo sabes? Estamos delante de una iglesia con celos, la iglesia de Corinto. ¿O no habían celos? Pablo lo mismo lo está diciendo. Entre ustedes hay celos. Esos celos amargos que tienen las esposas y los esposos impíos para con sus cónyuges. Esos celos donde ellos tienen malicia y maquinan, donde la esposa camina normal y saluda a un compañero de trabajo porque se lo ve en el camino. Y el esposo ya pensó, ya se imaginó que ya se acostó con ella, ya imaginó cochina y le regaña y le pega y le grita y le dice y le maldice, porque ya en su mente ya armó un montón de pensamientos. Ese mismo tipo de pecado, pero adentro de la congregación. Por cuestiones cristianas. ¿Qué dijo el hermano de mí? ¿Por qué el hermano jaló a hablar a este? ¿De qué estarán hablando? ¿Por qué el hermano jaló a hablar a esta hermana? ¿De qué estarán platicando? ¿Por qué el hermano jaló a este grupo de personas? ¿De qué estarán hablando? ¿Hay celos entre nosotros? ¿Tengo yo celos de alguno de ustedes? Dios lo sabe. ¿Puedo yo en mi corazón, de manera muy secreta, codiciar algo de ustedes? ¿Puedo yo codiciar algún ministerio de ustedes? ¿O puedo yo codiciar las cosas materiales de ustedes? ¿Puedo codiciar yo algún auto que yo no tengo? ¿Una casa que yo no tengo? ¿Un negocio que yo no tengo? ¿Lo puedo codiciar? Si Dios ve celos en mi vida, ¿no va a bendecir mi ministerio? ¿O sí lo va a bendecir? No lo va a bendecir. ¿Y hay codicias y celos entre ustedes? ¿Hay cosas entre ustedes que están celando del otro? Porque hay entre ustedes celos, dice el texto con claridad. ¿En qué capítulo estoy? 3:3, ¿verdad? Pues también tenemos celos, contiendas y disensiones. ¿Qué son las contiendas? Celos. Como hay celos, vienen los pleitos. Y los pleitos no son pleitos arrabaleros de mercado, no son pleitos de que las hermanas se jalan de chongo, no. De que los hermanos se agarran a golpes, no. Son pleitos de palabras, pleitos de murmuraciones, pleitos de que ya no te hablo. Contiendas son choques, contender es choque. Aquí la subida del puente de Joctún, viniendo de Mérida, hay una curva donde muchos carros han salido, ¿sí o no? Hay una valla que se le llama valla de ¿qué? De contención, porque debes de venir a cierta velocidad, pero si te pasas esa velocidad te gana la inercia y sales. Y si no estuviera esa valla, te disparas al monte, pero esa valla ayuda a que no te lances tanto o evita que te salgas, porque hay un choque. ¿Puede haber iglesias que haya choques entre hermanos en Cristo? Bueno, yo no tengo choques entre ninguno de ustedes, solamente tengo una contienda con el hermano Josué y una contienda con el hermano Israel, pero no es para tanto, hermanos, no es para tanto. ¿Será que no es para tanto? Hermanos, ¿hay contiendas en la iglesia de Quimbilá o no las hay? ¿Hay diferencias entre ustedes o no las hay? Escuchen la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que cuando hay contiendas en la iglesia somos infantiles en Cristo. Si no toleramos que las hermanas vengan vestidas como rameras, perdón por la expresión, ¿ustedes creen que la contienda es menos pecado dentro de la iglesia? ¿Creen que la contienda es un pecado de clase baja?
Hermanos, el pecado es pecado en cualquiera de sus formas. Si hay contienda en la iglesia de Mérida, Pablo nos enseña cómo resolverlo y tenemos que hacerlo para que las contiendas desaparezcan de la iglesia. Escuchen bien, hermanos, no podemos vivir con contiendas entre nosotros. A Dios no le gustan las contiendas. No importa lo bien que pueda yo predicar, o lo bien que pueda yo cantar, o las actividades que yo haga con la iglesia, con los jóvenes. No importa lo que yo haga, si me llevo, no sé, a los muchachos a la playa otra vez. No importa, hermanos, si estoy en contiendas con alguien, merezco ser reprendido por Dios. ¿O no es cierto? No, Dios me diría de mí: Jorge Polanco, ¿cómo has retrocedido? Te quiero hablar como espiritual, pero ¿qué crees? Ya no puedo, te tengo que hablar como ¿qué? Como a carnal. Escúchalo bien, hermanos. Como carnal. Hermano, carnal, sí, como carnal. Como cuando viniste apenas a la fe. Como cuando apenas llegabas a Cristo. Tus pecados eran de hace una semana, 2, 3 días. Por las contiendas. El apóstol Pablo ya nos dijo la vez pasada: yo quisiera que estén discerniendo las cosas, creciendo en la fe. Pero escuchen bien esto: no legalicemos o no justifiquemos pecados dentro de la iglesia. Ya vimos de las divisiones, que es lo primero que ataca el apóstol Pablo, y lo retoma otra vez, está a punto de retomarlo. Pero después de eso pasan los celos. Celos dentro de la iglesia, celos entre hermanos y contiendas entre hermanos. Si hay contiendas en la iglesia aquí en Vilá, hay que resolverlos. No hay que darles carpetazo. Escuchen bien, hermanos, y lo vuelvo a repetir porque lo dije en una prédica hace unas semanas atrás. Si hay una contienda que no se resuelve entre dos, con testigos, como dice Mateo 18, nos vamos a la iglesia. Y cuando pase eso, ni voy a preguntar, hermanos. Ni voy a preguntar. Nos vamos directamente a la iglesia. Y no todos los que están aquí reunidos el domingo son iglesia. Los que están caminando con Dios serán parte de un juicio, de conocer cuál es el motivo de la contienda, y el Espíritu juzgará. Y si aún no se oye la iglesia, pues ni modos. Habrá que invitarlo a pasar por la puerta grande. Pero si oye la iglesia y se arrepiente, pues nos quedamos todos contentos y felices. Porque esa es la intención. La intención, ¿qué es? No es sacar a nadie. La intención es que el espíritu de todos en unidad convenzan a uno que está en contienda, que no pudo resolver su problema a solas ni con testigos. Las contiendas se tienen que resolver. Por eso les vuelvo a repetir, y se los vuelvo a repetir, y se los vuelvo a repetir: si tú ves que yo hago algo mal en mi vida, o mi esposa hace algo mal en su vida que te tropiece, o alguno de mis hijos hace algo mal en su vida que te haga sentir mal, no dudes en ir a los demás hermanos y decirle: hermano, el hermano Jorge Polanco, o su esposa, el hermano Jorge, o sus hijos del hermano Jorge, hicieron esto que a mí no me parece, me dañó. Hazlo, porque si nos quedamos con las contiendas, no vamos a llegar lejos. ¿Sabes cuál es el seguro de la iglesia para que continuemos muchos años? 0 celos, 0 contiendas. Si no se resuelven las contiendas, ¿qué sigue después de las contiendas? Lo inevitable. Lo inevitable. Si no se resuelven las contiendas, lo inevitable. ¿Qué son las disensiones? Es dividirse. Es inevitable. Si no se resuelven las contiendas, vienen las divisiones. Cuando una iglesia se divide, aunque unos de un bando oren: gracias, Señor, porque estás limpiando a tu iglesia. No es que Dios esté limpiando a su iglesia, sino que hay inmadurez entre ellos. Esa es la realidad. No porque unos eran más espirituales que otros. No porque unos eran más espirituales que otros. Ciertamente se manifiestan los que son aprobados, dice la palabra, pero no te vas a estar poniendo la etiqueta: yo soy de los aprobados, porque manifestaría que a lo mejor ni eres. Por ese orgullo, esa soberbia. Lo inevitable es las contiendas. Hermanos, ¿cuál es la forma de evitar las divisiones entre nosotros? ¿Cómo tú puedes deshacer una contienda?
Dice la palabra que el vínculo perfecto es ¿qué? El vínculo que nunca se rompe, ¿cuál es? El amor. El amor. Escúchalo bien. El vínculo perfecto no es santidad. El vínculo perfecto no es sabiduría. El vínculo perfecto no es perseverancia. El vínculo perfecto no son las reuniones. Es el amor. El amor evita rupturas. Por eso se llama vínculo. ¿Sabes qué es un vínculo? Es un string. Es una cadena. ¿Tú conoces las cadenas? Las cadenas pueden ser chiquitas o gruesas, pero tienen varios ¿qué? ¿Cómo se llaman estas cositas que tienen? Se llaman eslabones. Y si tú estás fracturado y el otro está fracturado, ¿qué pasa con esa cadena? ¡Pum! Se rompen, ya se dividió. Pero si estamos unidos en el amor de Cristo, vamos a evitar muchas desgracias entre nosotros. Dice el apóstol Pablo, yo hubiera querido, hermanos, darles a conocer cosas mejores y más profundas, porque mi intención era darles viandas. ¿Qué son viandas? Alimento sólido, carne, ¿sí? Quería darles un guiso de adultos, pero no le puedes dar un frijol con puerco a un bebé de 2 meses de nacido. Te tuve que dar leche. ¿Cuál es la leche espiritual, hermanos? Te tengo que volver a predicar de Cristo. Te tengo que volver a predicar ¿de qué? De la doctrina del perdón. ¿O no así empezamos el cristianismo? ¿Con qué empezaste el cristianismo? Con sabiendo los tiempos del fin y que los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Con eso empezaste tu fe? Empezaste sabiendo que eres un gran pecador que fue muy perdonado por Cristo, muy amado por Cristo, ¿sí o no? Entonces dice Pablo, hermanos, lo siento mucho, pero ya te tengo tu biberón bien listo. Tengo tu biberón bien listo. ¿Lleno de qué? Lleno de la doctrina de Cristo otra vez. ¿Otra vez? Toma tu biberoncito de doctrinas de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos pasar a entender otras cosas si estamos trastabillando en esto. Si tú quieres hacer un viaje de aquí a México y vas a ir en tu automóvil, ¿qué usualmente hace alguien sabio antes de hacer un viaje largo en su propio auto? ¿Qué usualmente hace una persona sabia antes de hacer un viaje largo en su propio vehículo? ¿Mande? Busca un mapa, está bien. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Checar qué? Que todo esté bien, ¿en dónde? En el trabajo, en el carro, así es. Uno le hace a su vehículo ¿qué? Una revisión, lo lleva al mecánico, revísele llantas, revisa motivador, si está afinado, revísele todo. ¿Para qué? Hasta si es posible, cambio de llantas, las 4 de una vez. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si quiero hacer un viaje largo, quiero llegar a mi destino. Sería muy absurdo y muy tonto decir, vámonos por fe, vámonos. Oye, pero mira que tu carro lanza humo blanco por el mofle. Vámonos, Dios va a bendecirnos. Mira que tus llantas están todas pelonas, los alambres ahí saltados. Vámonos. Y no sales ni 10 kilómetros, ya se desbarató tu carro. Hermanos, no vamos a llegar a la gloria eterna. Y Dios no nos puede mostrar cosas mayores. Jesús le dijo a sus propios discípulos, hay cosas de las cuales no les he hablado porque no sois capaces de soportarlas ahora, ni sois capaces todavía, dice. Porque todavía no habían madurado ni crecido. Entonces, si quieres un viaje largo, no vamos a llegar nunca si no recurrimos a revisar los fundamentos del cristianismo, que es el amor. No debe haber contiendas, ni celos, ni mucho menos disensiones. Pregunta el apóstol Pablo en el versículo 3. ¿Ustedes dudan si son carnales? ¿Y andas como el resto del mundo? ¿Ustedes dudan si son carnales? Pregunta el apóstol Pablo, ¿ustedes están dudando si son carnales? No, hermano, yo soy espiritual. ¿No sabes cuántas veces he leído la Biblia? Soy cristiano hace 11 años. Ya me la leí 7 veces completa. Soy bien espiritual. ¿Con celos? ¿O con contiendas? ¿O con disensiones? ¿Somos espirituales? No somos espirituales, hermanos. No, hermano, no. Dios ha obrado en mi vida, he hecho milagros, he expulsado demonios, hasta he sanado gente, hermanos. Es más, hermanos, ya caminé hasta sobre el agua. Sí, ya caminé, de veras, hermano. Oh, hombre de fe, tremendo hombre de fe.
El apóstol Pedro caminó sobre las aguas y todavía Cristo tuvo que lavarle sus pies. ¿Para aprender qué? Humildad. Porque podemos ser grandes y hombres de fe, pero si no sabemos ser humildes no vamos a llegar lejos. Y estamos manifestando que como iglesia estamos atorados, estamos estancados. Allá afuera hay gente que necesita a Jesús. Allá afuera hay gente que necesita ver un cuerpo de Cristo lleno de gracia y de amor y de compasión entre los hermanos. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo: no sois carnales y andáis como hombres. No lo dudes. No se autoengañen diciendo no lo somos. Hermanos, yo soy parte de esta iglesia, o no lo soy, o me consideran de Mérida nada más. Yo soy parte de esta iglesia. Y cuando hay un problema en la iglesia de Mérida, cuando hay un problema aquí, aunque sea de externos, de otros hermanos, mi oración al Señor es: Señor, perdónanos, ten compasión de nosotros, porque soy parte del mismo cuerpo. No perdónalos a ellos, compadécete de ellos. No, Señor, perdónanos a todos. Si uno anda mal, pues prácticamente es como que andáramos mal todos, como el pecado de Acán, que escondió entre sus enseres. Nos afecta como cuerpo. Versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Volvemos al punto de las divisiones. Y el motivo de sus contiendas, ¿cuál es? Es que yo pienso que el hermano Pablo, este sí es un hombre de Dios, este es el correcto, este es el bueno. Además, Pedro traicionó al Señor Jesús. ¿Y a ti quién te mandó a ver a los hombres? ¿A ti quién te mandó a ver el pasado de los hombres o los defectos de los hombres? ¿No es verdad que la iglesia tiende a dividirse porque anda eligiendo sus pastores? ¿Sí o no? Estoy hablando en términos ahora sí que generales, en todo lo que se llama cristianismo. Tiende a dividirse porque anda viendo: este es mi pastor, este es el tuyo, este es el tuyo, no, este es el mío, no, este será el tuyo, el mío no. Hay gente que se está peleando por eso. Dice el apóstol Pablo: porque ciertamente, diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y vemos que Apolos es un personaje muy poco mencionado, pero que tuvo fuerza en la iglesia. No sois carnales, dice el apóstol Pablo. Aunque diga Pablo de sí mismo, aunque ustedes digan que son de mi iglesia, o que son mis ovejas, y otros digan que son de Apolos, hermanos, son carnales. Son carnales. Porque están viendo qué grupo pertenece. Versículo. Luego pasa, los hombres dicen: a ver, tú con quién estás, tú con quién estás, tú con quién estás, tú con quién estás. ¿Estás con melón o con sandía? Pues con la vieja del otro día dices: bueno, es el hermano neutral, ¿sí? Porque hasta eso hay, ¿verdad? Hay hasta eso. No, yo soy maduro, ¿eh? Ustedes se dividen entre padres. No, pero yo me mantengo neutral. Neutral en el mundo. Porque ni buscas a Dios, ni te entregas ni de aquí ni de allá. Te quedas solito. Tu pretexto para no reunirte. Y hay gente que así está hoy todavía y se cree madura. Se cree que se la sabe de todas porque ha sufrido divisiones y problemas en la iglesia. Yo necesito a la iglesia, hermanos. Necesito a Cristo. Pero es una verdad. Necesito a la iglesia. Necesito a Cristo más que a la iglesia. A Cristo más que a la iglesia. Eso sí. Pero después de Cristo, necesito a la iglesia. ¿Por qué digo necesito a la iglesia? Porque no es lo mismo, hermanos, que yo agarre un plato de comida y diga con mi familia: vamos a convivir entre nosotros. Si viviéramos como los hermanos que nos ven por la transmisión, allá en Carolina del Norte, allá en el Estado de México, que está muy lejos de las comunidades cristianas, allá en Veracruz, que están solitos, y decir: vamos a convivir entre nosotros. Es muy distinto cuando estamos adorando juntos, cuando buscamos a Dios juntos, cuando nos ministramos entre nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que desearía poder estar cerca de una congregación y no puede. Por eso no me da temor decir que después del Señor Jesús, en cuanto a comunión con Él, convivencia con Él o lo que tenga que ver con Él, también necesito a los hermanos y a la iglesia. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo?
¿Por qué dicen que unos son míos? Dice Pablo. ¿O quién es Apolos? ¿Quiénes son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. El apóstol Pablo tiene clara la mente de decir: ¿quién soy yo, hermanos? Es más, hay hasta hombres que buscan entrar a una iglesia para entrar a esa iglesia y llevarse un pedazo. Pero el apóstol Pablo no era alguien así. Es más, el apóstol Pablo decía que él no quería entrar a predicar en un lugar donde alguien ya hubiera trabajado antes, ¿sí o no? Él lo dice, como dándonos a entender de que donde Pablo llegaba, predicaba y se formaba desde cero una nueva iglesia, sin, entre comillas, robar los congregantes o algo. Que se salían los fariseos o los judíos de las sinagogas es otra cosa, pero no era su afán. Su afán era predicar, y Apolos tenía su efectividad según Dios le dio, y Pablo tenía su efectividad según Dios le dio. No buscaron decir la iglesia cristiana paulina, la iglesia cristiana de Apolos. Una vez alguien me dijo: hermano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, hace años que no te veo, me da mucho gusto verte. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Es cierto que tienes tu iglesia allá en Mérida? Y digo: yo no tengo ninguna iglesia, le digo. La iglesia es de Cristo. Bueno, ¿qué pusiste tu iglesia? Yo no puse nada, le digo. Porque si soy sincero, nunca hicimos planes de poner una iglesia. Si soy sincero y honesto, nunca hicimos planes de poner una iglesia. ¿Tú hiciste planes, hermanos, de poner iglesia en Quimbilá? La iglesia las pone el Señor Jesús. Y estamos aquí por Él nada más. Tanto acá como en Mérida. No por los hombres. Pero la gente le da trabajo poder ligar directamente a la iglesia con el Señor Jesús y la enlaza con los hombres, con las personas. Son solamente siervos. Los que ministran son solamente servidores. Y un servidor para eso está, para servir y para anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Versículo: servidores por medio de la cual os habéis creído, y eso según lo que el Señor le dio a cada uno. 6. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. ¿Quién hace la obra? El Señor. ¿Cómo hace la obra el Señor? Dios manda a uno, ¿a qué? A sembrar la semilla. Y si Dios quiere, manda a otro, ¿a qué? A regar. ¿Cuál es la función del primero? Llevar una bandera del evangelio en los corazones donde antes no había ni una. Nuevos creyentes, nuevos convertidos, nuevas almas para Cristo. ¿Cuál es el labor del segundo? Que riega. El labor del segundo es discipular y edificar a los creyentes para el crecimiento de la fe. Tal parece que entre Pablo y Apolos hacían esta función. Parece que Pablo llevaba el evangelio, sembraba, predicaba, y la gente se convertía. Se iba Pablo de viaje y llegaba Apolos. Está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Y Apolos era muy usado por Dios y edificaba la iglesia y edificaba la congregación. Pudiera ser que alguno de ellos hiciera las dos cosas. Hay hermanos que pueden hacer las dos cosas, según la medida que Dios le dé a cada uno. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. El que planta es algo. No, yo soy algo. ¿Qué soy? Soy el fundador de la iglesia. No eres. Según mi Biblia, ¿qué dice? ¿Qué es el que plantó? ¿Qué es el que regó? ¿Qué somos? Es que el hermano es el que predica en la iglesia. Sí, que hay respeto, que hay sujeción, lo dice la palabra, pero no nos da lugar a querernos ser los señores de la congregación. No nos da lugar a querer ser los dueños de la iglesia o de las almas. El dueño es Jesús. Nosotros no somos nada. No somos nada. Cuando se trata de disensiones por los hombres, Pablo es tajante y dice con claridad, incluyendo el hermano Apolos: no somos nada. Ya, por favor, hermano, despega la mirada de nosotros, dice Pablo. Mira a ver a quién debes de ver. ¿Sí o no? Mira a ver al Señor Jesús. Y esa es la labor solemne, respetuosa y digna de todo verdadero predicador que es fiel al Señor. Dirigir la mirada de la grey al verdadero pastor de sus almas, que es el Señor Jesús. Esa es la noble función.
del pastor terrenal, que la iglesia pueda ver que su verdadero pastor, el que de veras cuida y guarda sus almas, el que de veras les alimenta, les da el crecimiento espiritual, es el Señor Jesús. Yo siembro, Apolos riega, uno sembró, otro plantó, pero el crecimiento lo da el Señor. Dice la palabra, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es que como el hermano discipuló, debe saber más que el hermano que sembró. Como el hermano sembró, es mayor que el hermano que regó. ¿Qué dice? Son lo mismo. Son lo mismo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes sois, número 1, labranza de Dios. Número 2, edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo. Somos los chalanes de Cristo. ¿Sí saben qué es un chalán? El chalán dirige la obra. Viene el chalán con sus guaraches. Perdón, si hay quien es chalán, perdón. Pero viene con sus guaraches, con su chicle. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué vamos a hacer, madre? Y le dice hasta el arquitecto, a ver, tú arquitecto, vente para acá, límpiame aquí, recógeme el escombro, le dice el arquitecto. A ver, el maestro albañil, tú piésame los pies. ¿Eso es el chalán? ¿El chalán qué hace? Se pone sujeto, ¿qué me van a mandar? ¿Sí o no? ¿Qué va a decir el jefe del arquitecto? ¿Qué va a decir el jefe del albañil? Mueve esto, haz esto, haz la mezcla, carga el bloque y pum, está haciendo esto. Pero ¿quién está dirigiendo la obra? El maestro albañil o el arquitecto. ¿Sí? Usualmente es un arquitecto. Pero aquí en Yucatán no se construye mucho con arquitectos. Se construye al conocimiento personal. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo del arquitecto. ¿Sí? No es que ser el albañil esté mal, pero en cuestiones de construcción, de cómo edificar cosas, perdón por el ejemplo que voy a poner, sin afán de ofender acá. Un arquitecto no le pasaría esto, lo de esta puerta. ¿O sí? No le pasa, hermanos. No le pasa, hermanos. ¿Qué tiene la puerta? Nunca una puerta de un arquitecto se queda así media abierta. Siempre logra cerrar. La pone de tal manera que siempre pegue. ¿Sí? Y porque ven ventilación, cablería, ductos, agua, electricidad, todo eso, ellos lo planean, está planeado, está pensado. Ahorita antes se hacían planos con reglas, con lápices, con fórmulas, y ahorita todo se hace en computadora. Y ya te tienen la casa ya hecha en computadora, renderizada, le dicen. ¿No le pasa eso? ¿Sí? Es como que tú digas, pusimos las ventanas y abre las ventanas y tienen block. ¿Y qué pasó ahí? O pusimos una puerta aquí en el aire, ¿no? Cuando salga la gente, se cae. Porque está mal hecho. Entonces, en la casita de un servidor es un claro ejemplo de que no hay arquitectos. Ahí no hay ni un arquitecto. ¿Por qué? Porque está rara la casa, está extraña. Tengo llaves de agua para regalar, hermanos. Una llave afuera, una llave adelantito, una llave atrás, otra llave en el fondo, una regadera que da al césped y más al fondo otra llave. No sé para qué lo quería el antiguo dueño, pero tiene llaves de sobra. ¿Y qué crees? Lo voy a mencionar porque me da risa. Y hay tanta llave. ¿De qué sirve tanta llave si todos vienen de la misma fuente de agua? Porque no hay tinaco. O sea que cuando abres la llave en un lado, si hay 8 llaves, ya no sale la llave en las otras 7. ¿Qué sirve? Pero así está. ¿Y por qué pasa eso? Porque no sabemos construir. Yo le decía una vez a un varón que estaba quejando de un predicador, le decía, hermano, te voy a decir algo, hermano. Tienes que ser sincero y humilde para reconocer que ni tú, le digo, ni yo, ni del hermano que te quejas, hemos ido al instituto bíblico para saber y se nos enseñe cómo se levantan iglesias. ¿Cierto o no es cierto? No, pues no. Nosotros estamos levantando iglesias, ustedes por su lado, tú por tu lado, y nosotros aquí en Yucatán, como Cristo nos ha guiado a través de la palabra, y cada quien lo hace. Y esa obra va a ser probada al final. ¿Cómo ustedes levantan la obra? ¿Cómo nosotros hacemos la obra? Porque aquí claramente dice la Biblia que al final la obra va a ser probada con fuego. Y cuando viene el fuego, o la obra se hace cenizas o se conserva. ¿Y todo de quién dependió? No dependió del fundamento,
dependiendo de los materiales con los que los edificadores trabajaron. ¿Ve lo que dice el texto? Ya llegamos al límite, ¿verdad? Dice el texto en el versículo ¿qué? Versículo 9. Porque vosotros sois colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. El ejemplo es similar al ejemplo del edificio. Cuando son labranza, hablamos de alguien que siembra el campo. Yo una vez, bueno, no una vez, la he regado varias veces porque he querido sembrar plantas allá en el patio de la casa de ustedes. Y todo lo que siembro se me muere. ¿Por qué? Pues porque no sé, me falta conocimiento. Está la laja ahí, no crece. Que la guanábana, por más que le he podado, no me da guanábanas. Ya me dieron un tip que cuando le esté dando fruto, que yo lo llame para que me dé el consejo y que se va a hacer algo ahí a la guanábana. Porque esa persona tiene 2 arbolotes cundidos de guanábanas. Ese árbol de guanábanas ya lo podé al suelo y no hemos logrado, ¿en cuántos años? 7 años. No hemos logrado que nos dé una sola guanábana. Porque hasta para sembrar plantas se requiere conocimiento, ¿sí o no? No, tú me decías, hermano, que para sembrar una mata de ciruela hay que conocer los tiempos. No en cualquier momento lo siembras y sale. Yo no sé levantar una iglesia, hermanos. Yo no sé cómo se cuida. Lo que sí sé es que aquí dice cómo. Yo no sé cómo se cuida un alma. Lo que sí sé es que el Señor Jesús sí sabe cómo se hace y bien hecho. Tengo esto. Hermanos, ¿quién es el que hace la obra en la iglesia? No los hombres, para que estemos divididos por los hombres, sino el mismo Señor. Ustedes son el edificio de Dios. Ustedes son el proyecto de Dios. Ustedes son el huerto de Dios. Nadie quiere poner un huerto para llegar y ver piedras y ver monte y ver espinos y cardos, ¿sí o no? Uno pone un huerto para pasear por el huerto, sentarse debajo de su arbolito, bajar un caimito, bajar un manguito, porque los huertos dan frutos, ¿sí o no? No dan hierba de monte. Uno pone un huerto para disfrutarlo con la familia. Y la iglesia, ¿qué es? Es el huerto de Cristo, hermanos. Se tiene que deleitar el Señor Jesús con su iglesia. Tiene que disfrutar Cristo a su iglesia como huerto y cosechar de sus frutos de gracia. Versículo 10. Con eso terminamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí sabemos que Pablo era el que sembraba, porque claramente él dice: yo puse la base. Yo puse la base. El fundamento, ¿qué es? Debajo de este edificio hay un cimiento. Y no estaríamos seguros si el edificio estuviera levantado sobre la tierra. No estaríamos seguros. Moriríamos aplastados. Un día de lluvia, se remueve el suelo, se mueve la piedra, se quiebran las paredes y moriríamos aplastados. ¿Qué evita esa desgracia? Que haya un fuerte cimiento debajo de todo esto. Lo mantiene firme, anclado. Así llueva o lo que pase, el edificio está firme. Con la ayuda de Dios, en la próxima semana, hoy hemos visto que el apóstol Pablo va a recapitular las bases de la iglesia. ¿Por qué la iglesia triunfa? ¿Por qué la iglesia fracasa? Ya les digo en primer lugar lo que veo en ellos. Sois carnales, sois como niños en Cristo. Hay celos, disensiones y contiendas. Celos, contiendas y disensiones, perdón, en ese orden. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. ¿Sí o no? Todavía debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser un pueblo digno de su nombre. A ser un pueblo digno de Cristo. Que nos comportemos como a la altura de Cristo. Si alguien se dio cuenta que está reprobado en algo, es momento de corregirlo, porque el Señor es bueno. Dense cuenta que la exhortación no tiene como fin el desecharte y expulsarte y que te pierdas. Tiene como fin la restauración de la iglesia. Y volver, Pablo es como alguien que llega y se está cayendo esto. Pablo va a la base. Vámonos a la base para que lo demás esté fuerte. Vamos a orar y terminamos.
Señor Jesús, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios. Sabemos que sin tu ayuda, Padre, no podemos salir adelante, Señor. No podemos vivir ni siquiera nuestras propias vidas cristianas. Ni siquiera el perdido se puede convertir si no es por la obra de tu Espíritu Santo. ¿Cuánto más, si uno no puede ni con su propia alma, cuánto más el alma de los demás, Señor? El alma de 10, de 20, de 40, de 50, de 60 personas, Padre, o más, Padre. ¿Cuánto más, Dios? Por eso te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que nos enseñes. Te rogamos que nos instruyas, por favor, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé el fruto que tú esperas. Gracias por todas las almas presentes. Muchas gracias, Padre. Bendícelos, Dios, a los que te conocen, a hacer tu voluntad, a los que no te conocen, a que se conviertan a ti, Señor. Y a los que están en línea también, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan muy buenas noches.